Este es el podcast de Conexión, un espacio para contar una nueva historia donde el emprendimiento, la creatividad y el entretenimiento lideran la conversación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Forero. Hoy estamos desde Conexión acá en Medellín. Estamos en Plaza Mayor, dentro de un cubículo del Metrocable. Yo soy Laura Forero, soy una de las founders de Colombia Tech Week y también una de las líderes en temas de eventos y operaciones. Y hoy estamos con Laura de Magma Partners. Ella es associate, ya se va a presentar, pero me encanta tenerla porque Laura lleva un recorrido largo en este tema de VCs. Ya vi toda tu hoja de vida, ya chismoseé todo y llevas un tiempo también largo desde el 2021 en Magma. Entonces, si quieres, preséntate y cuéntanos un poquitico sobre ti. Buenísimo, no, mil gracias por la invitación y mil gracias a Conexión por este evento tan espectacular que están creando. Yo soy Laura Martínez, soy Associate en Magma Partners, eso es mi rol, pero realmente soy una apasionada por la industria de startups en Latinoamérica. Desde que entré, digamos que no conocía, no te voy a decir mentiras, no conocía mucho acerca de lo que estaba pasando en el ecosistema y cómo se estaba creando de a poquitos y esas semillas que se estaban plantando, pero hoy mirando hacia atrás, como dices, 3 años atrás, cuando entré, se puede ver, digamos, cómo estamos creciendo de manera tan acelerada y eso es espectacular de ver, de presenciar y también de poder generar, así sea un poquito, un granito de arena para lo que viene en el futuro, ¿no? Yo empecé hace 3 años, a principios del 2021 yo estaba en Mastercard y ahí en enero me dicen, viene un proyecto básicamente de global donde queremos traer todo nuestro know-how de Start Path, que es la aceleradora global de Mastercard, muy centrado en Colombia y en female founders, en mujeres fundadoras, en algunas industrias muy específicas que eran temas de pagos, inclusión financiera y habilitamiento de e-commerce, que eran estas industrias que le interesaban a Mastercard. Y dije, no conozco mucho de la industria, pero me le mido al proyecto, no había nadie como project manager, me lo ofrecieron y en ese momento dije, de una, hagámosle. Y ahí fue mi entrada y ese fue mi abrebocas a donde estoy hoy en este momento, ¿no? Ahí empecé a empaparme un montón, a aprender también yo misma a buscar qué era todo lo que estaba pasando porque veíamos estas rondas enormes, pero yo no entendía muy bien de dónde venía. Y ahí obviamente, pues digamos que me topé con la oportunidad de Magma que estaban buscando una persona en Latinoamérica, bueno, una persona realmente en Colombia. Y dije, es mi oportunidad para seguir empapándome de todo lo que está pasando y seguir apoyando también de alguna manera a mujeres emprendedoras, porque en ese momento Magma acababa de lanzar una iniciativa que se llamaba Brava, que era invertir del fondo 3 en al menos 20, 30 mujeres female founders y conectaba muy bien con lo que yo estaba haciendo en Mastercard. Entonces fue como ese paso hacia lo que quería seguir haciendo. Entonces eso es un poquito como entré a este mundo y bueno, feliz. Pero muy chévere lo que me cuentas porque precisamente estamos en una ciudad como Medellín que no solamente representa creatividad, entretenimiento, innovación y emprendimiento, por supuesto, sino también un poco la evolución de Colombia, incluso como país, frente a todo este tema de startups, de tech, de inversión, incluso porque pues ya Colombia y ciertas ciudades como Nueva York, Londres, Medellín se ha vuelto un nombre para nuestro país, literal. Cuéntame un poco cómo ven ustedes desde la inversión, que esto es importante para ustedes o para muchos fondos también, ver ciudades tan dinámicas y cómo pueden en ciudades como Medellín también mejorar y darle más atracción a este tipo de inversionistas. Sí, mira, yo creo que, como dices, Medellín tiene una historia y ha recorrido un camino a nivel de emprendimiento que los conocemos nosotros internamente en Colombia, ¿no? Donde sabemos que hay una industria enorme a nivel textil. Toda la vida hemos sabido que la industria textil está grandísima acá en Medellín y demás, pero también hay un gran potencial y, a nivel tecnología, y creo que el, lo que están haciendo gestores como Ruta N, por ejemplo, de poner realmente el nombre de Medellín allá afuera como hub de tecnología es importantísimo y creo que en Colombia también cada ciudad o cada distrito cumple una función diferente, ¿no? Entonces en Colombia, Distrito Capital, tenemos la función de ser capital, ¿no? De ser esa capital de Colombia. Eh, y Medellín tiene justamente como ese ADN de emprendimiento que le da todo el potencial para posicionarlo como un hub de tecnología, no solo en Latinoamérica, pero a nivel global, porque eso es lo que hay que pensar a nivel global.
Nosotros, de hecho, en Magma, en 2022, nosotros hacemos un summit anual donde reunimos a founders del portafolio, todo el equipo de Magma e inversionistas. Y ese summit, que fue el segundo después de la pandemia, lo hicimos acá en Medellín. Y es mucho, digamos, también los partners de Magma no son colombianos, son 2 chilenos y uno mexicano y uno de Estados Unidos. Entonces fue también para ellos increíble ver todo lo que estaba pasando acá, ver el potencial de fundadores que hay y poder llevar eso a otro nivel. Entonces creo que necesitamos más iniciativas como esas para crear también fondos locales desde Medellín que apoyen al que talento. fortalezcan también el ecosistema local para prepararse. Exacto, al talento local y que se generen esas conexiones también con fondos más a nivel Latinoamérica y después más a nivel global. Ahí también viene una pregunta muy interesante, es ustedes como también latinoamericanos, founders de un VC, ¿cómo han visto, digamos, en este momento donde ha evolucionado también y se ha revolucionado tanto el mercado de las startups latinas en el mundo, cómo han visto que ha sido esa evolución también de este montón de startups? Ustedes tienen empresas como Global 66, como Kushki, que son súper top. ¿Cómo ha evolucionado el emprendedor y el founder latinoamericano frente a los fondos no solamente grandes como tú, que también son de base latina, pero sobre todo frente al mercado de inversión global que hay, que está impresionantemente también, como yo creo que en un momento donde hay tanta oferta, porque hay demasiadas startups muy buenas, hay founders increíbles? ¿Cómo haces para poder escoger? ¿Cómo han visto todo este cambio del ecosistema de founders, sobre todo en Latinoamérica? Sí, es muy buena pregunta y yo creo que ahí hay una parte de cambio de mentalidad súper importante, que es empezar a pensar global, ¿no? Que lo que estás construyendo probablemente sí va a empezar en Latinoamérica o va a empezar en Colombia, pero que tenga el potencial de convertirse en una solución global de talla mundial, básicamente, como esos casos de estudio, y no solo pensar en pequeño. Me pasa que hay veces founders muy buenos latinoamericanos no piensan tanto en grande, y es porque te estás poniendo un techo tú mismo, ¿no? Y te limitas. Entonces creo que es justo ese cambio de chip que también estamos viendo últimamente lo que realmente hace la diferencia en founders, digamos, en los que nos gusta invertir y obviamente apoyar. Por ejemplo, cuando ustedes saben, o no sé, bueno, la pregunta precisamente va hacia allá y es Magma Partners, ¿cuál es su sector favorito? Porque muchos me dicen, no, somos agnósticos, y yo, no, mira tu portafolio, y de hecho a Tri me lo decía, yo digo que soy agnóstica, pero miro y sé que me gustan ciertas verticales y ciertas tesis mucho más que otras. ¿Cómo maneja Magma, digamos, cuáles son sus sectores favoritos? También, ¿qué tipo de cosas están buscando en este momento las startups? También para que muchos de los que se están inspirando y que sueñan con estar en Magma sepan que hacia allá va el camino de ustedes. Sí, somos agnósticos de corazón porque hemos invertido en varias industrias, o sea, desde algunas excepciones que hacemos por tesis en hardware, que son apuestas 100% a los fundadores y al equipo, así no conozcamos tanto y no podamos aportar de pronto tanto expertise a nivel de negocio o a nivel de industria, pero más en la parte, digamos, estratégica, donde de esa manera podemos aportar valor. Entonces tenemos desde esas apuestas por equipos fundadores, que te diría son 2 a 3 excepciones por fondo. Y del otro lado, digamos que si vas viendo cómo vas creando esa ruta de expertise en el portafolio, ¿no? Entonces te diría fintech, creo que gran parte del portafolio de Magma está enfocado en fintech, tanto en lending como pagos tenemos bastante experiencia y nos gusta, y creemos además que podemos agregar valor a las compañías desde lo que hemos visto inicialmente con nuestra experiencia en Kushki, en Bill Pocket. Digamos que eso se puede trasladar a otras compañías en las que hemos invertido, por ejemplo Ombo, que también es una compañía de pagos en este momento en Centroamérica, está en Costa Rica y ahorita está entrando también a Guatemala. Entonces digamos que buscamos poder agregar valor de esa manera. InsurTech también es una vertical que nos gusta bastante, tiene potencial. Y hemos aprendido también mucho en el camino, ¿no? No te voy a decir algunos de los socios. Si ustedes también crecen con ellos, además. No, sino venimos aprendiendo también con ellos porque nos impulsan a hacerlo y porque ven el valor que podemos agregar de otras maneras y nos invitan también a crecer con ellos.
y mucho también de la infraestructura, sobre todo APIs que complementa o apalanca estas mismas industrias, ¿no? Entonces todo lo que sea SaaS verticalizados, que tenga el potencial de poderle agregar otros revenue streams como, digamos, no sé, una compañía, ahorita invertimos en una compañía en México que es el software vertical para compañías de seguridad. Entonces tienen un espacio demasiado amplio para ir agregando otros productos. Ese tipo de SaaS verticales, AP enabled, por así decirlo, nos encanta. En ese caso, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas 3 preguntas o 3 atributos muy importantes que ustedes ven en un founder o en un equipo fundador para también ustedes sentirse atraídos hacia ellos o sentir, digamos, un poquito de conexión y match? ¿Cómo es ese match entre Magma y una startup en la que puedan estar interesados? Además que es una relación de bastante tiempo, ¿no? Es una relación casi que matrimonial, dura, por ahí dicen que puede durar más que el promedio de los matrimonios en Estados Unidos. Y va más allá del dinero también, o sea, 100%. esto es... 100%, yo creo que es buscar esa afinidad a nivel valores, que se identifiquen con la manera en la que trabajamos en Magma. Básicamente nosotros tenemos nuestro manifiesto de los valores de cómo nos gusta trabajar, de comunicación directa, comunicación transparente, que no solo vengan a nosotros cuando hay algo que está muy caído desde hace 3 meses y no pudieron hacerlo antes, sino como prever un poquito esa transparencia en la comunicación. Eso es algo que nos gusta mucho de los founders. 2, que de pronto poder ver por qué son el mejor equipo para estar resolviendo este problema y que sea un problema real, un problema grande, un problema escalable, que pronto lo hayan vivido en carne propia. Por ejemplo, David Vélez, no pude abrir una cuenta bancaria en Brasil. Vamos a solucionarlo ya. Y nació Nubank, ¿no? Entonces, poder ver, digamos, ese expertise a nivel industria, ese conocimiento a nivel industria. Y creo que también importante, muchas veces la idea que tienen inicialmente los fundadores no termina siendo con la que la van a romper. Pueden haber muchos pivots de por medio, pero al final tú estás, sobre todo en etapa temprana, estás invirtiendo en el equipo, en la capacidad del equipo y es realmente poder ver esa capacidad de adaptación. Por ejemplo, en esa área que tú me dices de esa capacidad de adaptación, hay muchas startups, sobre todo en etapas tempranas, sobre todo pre-seed, que están tratando de entender un poco hacia qué fondos deberían empezarse a enfocar. No saben, yo creo que a veces hacer muy bien esa segmentación y esa investigación de, por ejemplo, lo que tú nos decías, hay muchos que ni siquiera han leído los manifiestos, no entienden los valores todavía, no le han preguntado a otros, y no es porque esté mal o bien, sino que siento que esto es casi como emprender también desde un lado de la startup, porque pues va a ser un socio más, y creo que es importante a veces para ellos dimensionar también el rol, y ahí hacia allá va mi pregunta, y es, ¿cuál es el rol de Magma, digamos, en qué etapas están más involucrados ustedes? De pronto desde advisory, obviamente más allá de la inversión, de pronto también un acompañamiento, también depende de pronto del tipo de startup y en qué etapa esté. ¿Cómo ustedes lo van manejando y cuáles también son sus etapas más retadoras frente a todo este montón de actividades que se empiezan a generar en el día a día con los founders? Sí, de acuerdo, yo creo que el tema de fundraising, y lo hablo mucho con los fundadores, es casi que un trabajo de tiempo completo donde ellos mismos tienen que hacer la tarea de entender muy bien cómo le pueden sacar el valor a cada fondo con el que van a trabajar o con el que quieren convencer a traerlos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, creo que está también en el emprendedor y en el founder poder sacarle y exprimirle literalmente el jugo a los partners que está trayendo al cap table, ¿no? Porque al final de eso se trata. Entonces, en Magma realmente invertimos desde pre-semilla hasta serie A. Digamos que el rango de tickets es bastante amplio, puede ser un ticket básicamente pequeño desde $75,000, como que son más apuestas en ese equipo, ¿no? Exacto, exacto. Y es ahí donde te digo que es esa apuesta por el equipo, que probablemente lo que están haciendo hoy no termine siendo la idea final, pero 2, 3 pivots después la terminen rompiendo de alguna manera y creímos en ellos desde el principio, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos que el valor agregado, te diría, se divide en 2 partes principales. Desde el equipo de inversión, donde obviamente tenemos el expertise de los socios que han vendido negocios antes, startups antes, han tenido
digamos, ya callito en este tema y pueden aportar valor ahí de una visión No, y solo más levantarles estratégica. da callito también para aprender a levantar, Totalmente, yo creo. totalmente. Y tenemos un equipo 100% dedicado a servicios a compañías del portafolio. Entonces ahí tenemos desde un equipo de desarrolladores in-house que ayudan a las compañías y acá no nos metemos en el core del producto, sino Pero nos sí como gusta hacerles un poquito de upgrades. nos gusta poder ayudar más en temas que probablemente lo está haciendo hoy el equipo de desarrollo, pero no debería ser del equipo de desarrollo y debería ser más de marketing. Por ejemplo, la página web. Eso no debería caer dentro del bucket del equipo de desarrollo, sino debería estar dentro de marketing. De pronto no tienes el capital para levantar un equipo de marketing, lo puedes outsource con Magma, con ese servicio que tenemos, ¿no? Trabajamos un poquito como si fuera una agencia, pero pues es completamente apalancado, subsidiado por Magma. Entonces tenemos desde desarrollo de podcast, tenemos una persona de partnerships que se encarga de montar esas sinergias entre lo que busca un corporativo a la hora de trabajar con startups y hacer ese match con las compañías del portafolio. Tenemos un Head of Talent también in-house. O sea, es una startup para una startup prácticamente. De acuerdo, Magma también es una startup. Entonces, hemos querido desarrollar esa visión como más complementaria porque creemos que es como ese dominó que tú empujas y va a traer una serie de cosas positivas para la compañía. Entonces, desde atraer mejor talento y retenerlo, atraer mejores clientes y retenerlos, poder cerrar mejores deals. Si tú estás hablando con un corporativo y entra a ver tu página web y no le genera confianza, probablemente va a ser mucho más difícil el camino a cerrar ese deal. Entonces creo que enfocándonos en ese, como le decimos internamente, en ese low hanging fruit, que tenemos manos para hacerlo, al final eso termina generando una serie de buenas cosas que al final, digamos que en el macro, nosotros estamos para generarle unos retornos interesantes a los inversionistas que creen en nosotros como inversionistas, ¿no? Entonces eso también nos va a generar a nosotros los buenos retornos que prometemos. Por ejemplo, para una startup que está en esas etapas más tempranas, ¿cuáles serían esos 3 primeros pasos para poder entender esto que me estás contando, que muchos ni siquiera saben dónde encontrar la información, o de repente sí qué canales de comunicación pueden tener, obviamente un fondo como Magma o muchos otros, porque conoces muchos también, incluso acercarse a los corporativos, a los CVCs? ¿Cuáles son esos 3 pasos como que les darías de consejo a ellos para que empiecen como a hacer esos primeros pinitos de research frente a un fondo de inversión? Sí, yo creo que primero apalancarse de la red que tengan, de alguna manera de la red, bien sea de gestores en su ciudad que tengan estas redes y que hayan construido relación con ciertos fondos en Latinoamérica. Creo que de ahí de hecho nos llega un deal flow bastante interesante. Entonces apalancarse en todas las redes posibles, en la gente que conozcan, en los eventos, cultiven las relaciones que realmente puede que hoy no veas el valor que te puede generar una relación con una persona que conociste en un evento hace 6 meses, pero de pronto en un año sí lo vas a necesitar. Entonces creo que se trata de ir cultivando esas relaciones, saber apalancarse de las relaciones. Si tienes ángeles inversionistas, creo que son una gran puerta también para entender un poquito cómo manejar esas primeras conversaciones con fondos de capital. Pero antes de eso, mucho antes de eso, le diría a los fundadores que piensen muy bien por qué se quieren ir por el camino de levantar capital con VCs y entender muy bien qué significa eso, ¿no? Porque muchas veces escuchamos founders que quieren levantar capital, pero no tienen muy claro cómo Todo lo que funciona viene detrás sí. un VC y cómo funcionan los economics de un VC y que al final, si yo estoy invirtiendo en una compañía, yo espero que esa compañía me pueda traer un retorno de 10x o más, ¿no? Todos sabemos cómo funciona el modelo de VC, que probablemente claro, sean solo también, 2 compañías o el 2% del portafolio los que te vayan a traer el retorno que van a ser esos 10x más que vas a devolver a tus LPs, pero creo que también está en los emprendedores en empaparse un poco de cómo funciona el modelo, qué esperan los inversionistas de ellos, porque es muy diferente lo que va a esperar un inversionista, el outcome que va a esperar un inversionista ángel al que va a esperar un fondo de venture capital. Entonces creo que también es un poquito hacer esa tarea antes de. Para ir cerrando ya,
¿Por qué crees que los colombianos son diferentes también para invertir en ellos? Porque la gente le gusta invertir en los colombianos, en los founders colombianos, en las ideas que hay en Colombia, sobre todo de regiones como Medellín, que son supremamente aceleradas, viven a nivel de startup ya prácticamente, la ciudad se le nota, a las personas también se les nota. ¿Por qué crees tú que empresas como Magma están invirtiendo en empresas colombianas y también muchos VCs lo están haciendo ahora? Porque tenemos un nivel de talento excepcional, o sea, yo creo que el perrenque que hay acá Sí. no lo encontramos en otro lado. No se puede comprar. Realmente, y creo que viene muy intrínseco, ¿no? Yo creo que en Colombia venimos de una historia compleja a nivel de seguridad, de guerra, interno, conflictos internos, que probablemente, y lo he visto, y mucha gente muy buena colombiana terminó yéndose o saliéndose de Colombia por alguna manera, por alguna razón, y luego terminan volviendo con unas ideas increíbles a devolverle al país lo que necesita, ¿no? Entonces creo que es mucho, está en nuestras raíces, en cómo hemos crecido, que ha generado el nivel de talento que tenemos acá. Y ya para cerrar, yo sé que tú estás también en una comunidad de mujeres súper interesante. ¿Cómo ves? Y porque también sé que muchas de las inversiones que ustedes han hecho hay startups lideradas por mujeres. ¿Cómo ves este rol y cuál sería el consejo más importante que le puedas dar a una founder emprendedora que ni siquiera esté empezando, ya que esté en su evolución y que quiera escalar ese 10X que tú estás buscando? Porque al final, bueno, en Pre-Seed y Seed es la parte más de transición, de entender muy bien el mercado, product market fit, pero ¿cómo hago para llegar a México, para llegar a Estados Unidos, a Europa? ¿Cuál es el gran consejo para las mujeres que están ya en sus etapas mucho más aceleradas de sus startups para poder crecer al nivel que un fondo lo exige también? Yo creo que es creérsela. Primero, o sea, hay que tener mucha confianza en uno mismo, en que sí lo puede hacer, en que sí lo puede lograr, en no compararse. Yo creo que cada uno está viviendo su propio camino, está creando su propio camino. Y como decía al principio, o sea, tal vez no es solo un consejo para mujeres, pero para founders en general es realmente cambiar la mentalidad de que puedo hacer esto global y que tengo el potencial para hacerlo y que tengo cómo hacerlo, apalancándome obviamente de todas esas semillitas que he construido, que he regado, porque no se da de la noche a la mañana. Yo creo que todo hay que nutrirlo, todo en la vida es como una matica, la tienes que regar y la tienes que nutrir y la tienes que cuidar. Pero sí, es creérsela 100%, dejar ese síndrome del impostor un poquito a un lado, que creo que muchas más mujeres sufrimos de eso más que los hombres, ¿no? Bueno, no, Laura, me encantó la conversación porque creo que también como mujeres a veces tenemos como una visión muy distinta de las cosas, y creo que de hecho estaba hablando también con Astrid, estábamos hablando un poco sobre la vulnerabilidad que se tiene que vivir también en esto, y creo que ser muy transparentes y lo más auténticos que se pueda, creo que es lo que más le llama la atención también a los VCs, y es entender qué tan auténtico puede ser un founder, porque al final ustedes creen en personas. Me parece espectacular lo que está haciendo Magma. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast en Conexión en Medellín. Espero que lo disfrutes y nos vemos muy muy pronto. No, muchísimas gracias a ti por esta gran conversación, y sí, rescato justamente eso que dices de la vulnerabilidad, que muchas veces lo vemos como debilidad o sinónimo de debilidad, pero es completamente lo opuesto, entonces, y nos lleva a lugares mucho más grandes. Entonces, mil gracias y nada, espero seguir viéndonos pronto por acá en Medellín. Por favor.